Queremos iniciar, siendo la UCA una universidad de inspiración cristiana, queremos evocar el Laudato Si del Padre Francisco, del Papa Francisco, que comienza su encíclica: alabado seas mi Señor por la hermana nuestra, Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivos. El Papa Francisco nos desafía urgentemente a proteger nuestra casa común. Esto incluye la preocupación de unir toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Y esa es la razón por la cual hoy nos reunimos en esta cátedra de Medio Ambiente y Sustentabilidad, y quiero dejar con ustedes a la doctora María Dolores Rovira, jefe del Departamento de Ingeniería de Procesos y Ciencias Ambientales. Tengan todos muy buenos días y sean bienvenidos a la inauguración de la Cátedra de Medio Ambiente y Sustentabilidad. Esta cátedra nace como iniciativa del Departamento de Ingeniería de Procesos y Ciencias Ambientales y tiene como propósito generar un espacio para fortalecer la reflexión sobre los problemas medioambientales del país, incorporando enfoques técnicos, sociales, que ayuden a generar una visión completa del panorama nacional y ayuden a la elaboración de propuestas de solución. Existe una clara relación entre los problemas del medio ambiente y los de origen económico y social, por lo que no se puede hacer una distinción entre las dimensiones humana y ambiental del desarrollo. El tema que se ha elegido para inaugurar la cátedra es implicaciones ambientales y sociales de la minería metálica en El Salvador. Es un tema muy actual para nuestro país y a la vez controversial, pues pone en enfrentamiento dos posiciones, ¿verdad? Uno, entre los que la ven como una vía de desarrollo económico gracias al ingreso de divisas y la generación de empleo, y los que consideran que la historia de la minería moderna ha demostrado que esto no es realidad comprobable y que sostienen que es una actividad que, por el contrario, promueve y profundiza desigualdades sociales y que está asociada a una devastación ecológica. Para analizar este tema dentro del contexto de El Salvador y abordarlo desde diferentes ángulos, quisiera invitar a los diferentes ponentes de nuestra mesa a que pasen a conformarla. Tenemos a la doctora Carmen Mengíbar, catedrática e investigadora del Departamento de Ingeniería de Procesos y Ciencias Ambientales, que abordará el tema desde una perspectiva técnica. Al doctor Rafael Cartagena, catedrático e investigador de la Maestría en Desarrollo Territorial, que abordará las consecuencias sociales de la minería metálica. Al maestro Andrés McKinley, especialista de agua y minería del UDOP, que presentará algunos factores claves de la industria minera en nuestro país. Y finalmente, al maestro Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA, que presentará la posición institucional y el trabajo que está haciendo la UCA sobre este tema. Les agradecemos profundamente a tan distinguidos ponentes su presencia aquí este día. Finalmente, quisiera agradecer a todos los miembros del Departamento de Ingeniería de Procesos y Ciencias Ambientales que están apoyando esta iniciativa y que la han hecho posible. Y espero que esta sea la primera de muchas cátedras en torno al tema de medio ambiente y sustentabilidad. Muchas gracias. En la carta encíclica Lumen Fidel, el Papa Francisco decía: la mirada de la ciencia se beneficia de la fe. La fe invita al científico a estar abierto a la realidad en toda su riqueza inagotable. La fe despierta el sentido crítico en cuanto a que no permite que la investigación se conforme con sus fórmulas y la ayuda a darse cuenta de que la naturaleza no se reduce a ellas. Invitando a maravillarse ante el misterio de la creación, la fe ensancha los horizontes de la razón para iluminar mejor al mundo que se presenta a los estudios de la ciencia. Quiero dejar con ustedes a la doctora Carmen Elena Mengíbar.
Ella es catedrática e investigadora del Departamento de Ingeniería de Procesos y Ciencias Ambientales. Posee una licenciatura en Química Agrícola, una maestría en Investigación en Química e Ingeniería Química, una maestría en Administración de Empresas y su doctorado en Química e Ingeniería Química. Sus áreas de trabajo son la corrosión, aguas y aguas de desecho. Dejo a la doctora Carmen Mengíbar con las implicaciones medioambientales de la minería metálica, una mirada técnica de la problemática. Buenos días a todos, gracias por estar con nosotros compartiendo este tema tan importante para nuestro país. A mí me han pedido pues, que preparara una ponencia, una pequeña charla acerca de las implicaciones ambientales y en la salud que tiene la minería. Comenzaré contándoles pues, que la minería del oro y plata son de difícil extracción, porque estos metales prácticamente se encuentran encapsulados en matrices que son insolubles, de sulfuros, telururos, antimoniuros, cuarzo y todo tipo de minerales muy insolubles y que necesitan ser atacados químicamente para poder liberar el oro y la plata que se encuentran en ellos. La extracción requiere una penetración química con químicos, sustancias que permitan disolver el oro y la plata para poderla sacar. El proceso más utilizado es el de cianurización, puesto que el cianuro es la sustancia que mejor disuelve a muchos metales, entre ellos el oro y la plata. Las reacciones químicas que acá ocurren son que la plata que se encuentra en forma de sulfuros sólidos, insolubles, al reaccionar con el cianuro en presencia de oxígeno, forma un complejo que es un compuesto sumamente estable en donde ella sale de la roca en forma soluble. El oro igual, e incluso el oro es muchísimo más soluble en cianuro que la plata. También en presencia de oxígeno y cianuro, el oro es extraído en un complejo soluble que luego pasa por un proceso de reducción con otro metal, puede ser zinc, para obtener ya el metal en forma metálica elemental, como se utiliza y que tiene un valor muy, muy grande por sí mismo. Los cianuros son luego oxidados en los procesos de minería. Ellos vienen, agarran la roca, la lavan con una solución de cianuro en presencia de oxígeno y luego estos cianuros son convertidos a otras especies, la especie cianato, que es, digamos, más estable que el propio cianuro, utilizando dióxido de azufre y oxígeno para pasarla a esta especie química llamada cianato, aunque en el proceso también se produce una condición ácida de ácido sulfúrico. El cianuro que contiene las aguas residuales también debe ser oxidado a una especie más estable y se hace generalmente con peróxido de hidrógeno para producir esta especie cianato. Pero durante los procesos pueden ocurrir otras reacciones en donde el cianato sufre una reacción que se llama hidrolización y libera amoníaco, sufre un cambio para formar amonio, este ion amonio, y también si hay presencia de azufre, el cianuro que está presente ya sea en los diques de cola o en las aguas residuales, también puede reaccionar con el azufre y el oxígeno formando otra especie que es aún más estable químicamente, que es el tiocianato. Bien, si hablamos del cianato, realmente existe muy poca información que nos pueda decir qué tan tóxico es, pero definitivamente no es una especie inocua. Tiene una dosis oral de 1.500 miligramos por kilo, es cierto, es muchísimo menos tóxico que el cianuro, que solamente tiene una dosis de 6 miligramos por kilogramo. Y realmente hay poca información, pero si se leen las fichas técnicas de productos de cianato, pues sí se encuentra que su ingestión, su inhalación puede provocar graves efectos en la salud. El tiocianato es una especie muchísimo más estable y su degradación en el ambiente ocurre lentamente.
estamos hablando de 100, 150 años, en donde las bacterias lo pueden descomponer para convertirlo en amoníaco y sulfato. Aunque tampoco el tiocianato es una especie que se reconozca por ser altamente tóxica, pero sí se ha encontrado que tiene cierta toxicidad en las especies acuáticas. Bien, ¿qué pasa entonces? Estamos hablando de que hay cianuro presente, estamos hablando de que se convierte ese cianuro a cianato y a tiocianato. Bueno, el cianuro de sodio es una especie que en condiciones ácidas, el cianuro de sodio es lo que usan en minería para atrapar al oro y la plata de las rocas. En condiciones ácidas, y como vimos, se forman condiciones ácidas durante las reacciones, el cianuro, específicamente el de sodio, aunque también el de potasio sufre el mismo efecto, forma el ácido cianhídrico. Como podemos ver ahí, en la reacción, el cianuro, al reaccionar con iones hidrógeno ácidos, se convierte en tiocianuro de hidrógeno o ácido cianhídrico, mejor dicho. El ácido cianhídrico, que también es llamado ácido prúsico, es el tristemente célebre ciclón B que fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial en las cámaras de gases, las cámaras letales. Es un veneno potente y de acción rápida que por inhalación es capaz de causar la muerte, porque bloquea la respiración e impide la oxidación del fósforo en nuestro organismo. El cianuro de sodio afecta el sistema nervioso, las vías respiratorias, la tiroides, los riñones, el cerebro, el corazón y provoca graves quemaduras en la piel. Si se tiene contenido, debe tenerse bajo estrictas medidas de seguridad y cualquier problema puede ocasionar un derrame que a la larga sería catastrófico para cualquier tipo de vida. El cianuro de sodio, cuando llega a las aguas, recuerdan, se oxida a cianato. Por lo tanto, consume el oxígeno y eso pues hace una competencia con toda la vida que existe en los ríos o en los lagos, ¿verdad? Pues por ahí encontré un chiste que decía, bueno, los peces no se mueren por cianuro, se mueren porque no hay oxígeno. Claro, si estamos tirando especies que consuman oxígeno, obviamente vamos a atacar a nuestra fauna. Bien, pero no solo el cianuro es el problema, porque es cierto, el cianuro se toma alguna medida para tratar de oxidarlo y transformarlo en algunas especies que tienen, digamos, menos fama de ser tóxicas. Pero ¿qué pasa cuando trabajamos las rocas? Cuando excavamos las rocas, les metemos cianuro. Si el cianuro disuelve el oro y la plata, que son de los menos activos químicamente, imagínense lo que harán con otras especies como el plomo, como el cadmio, como el arsénico. También los disuelven y los sacan a la superficie. Además, en las rocas hay abundancia de minerales de sulfuros y azufre en diferentes formas químicas. Estos, al salir y exponerse al aire, se oxidan y forman ácido sulfúrico, un ácido muy fuerte que es capaz de disolver muchas especies químicas también. Las condiciones ácidas provocadas liberan al ambiente otros elementos, como el hierro y el zinc, lo cual, pues tal vez no sean tan tóxicos, aunque en condiciones altas sí producen, ¿verdad?, efectos que no son muy bonitos en el ambiente, pero también hay otras especies como el arsénico, el cadmio y el plomo que quedan libres y se van a las aguas, ya sea a los mantos subterráneos o a las aguas superficiales. El ácido y los metales son transportados por las lluvias, por las corrientes superficiales y se depositan en nuestros ríos y en nuestros lagos. Pero también hay otro problema, no solamente es ese drenaje ácido que sale de las minas durante su explotación, sino que después de haber explotado la mina, la roca, esta es dejada ahí como un desecho. Ya no sirve de nada, ya le sacamos el oro y la roca sobrante se convierte en un desperdicio llamado escombrera, que de hecho en nuestro país tenemos escombreras, y estas contienen metales pesados, ácido sulfúrico y cianuro.
Ahora bien, ¿y qué pasa con todos esos metales que salen de la roca? ¿Tienen algún efecto en nosotros? Bueno, el arsénico es uno de los venenos históricamente más famosos. Muchos fueron asesinados con arsénico. La toxicidad aguda, es decir, si consumo arsénico en cantidades suficientes para envenenarme, pues se manifiesta con un dolor gástrico, vómitos, diarreas y hasta la muerte. Y la exposición crónica, que es la exposición durante un largo periodo de tiempo a pequeñas dosis continuadas, se manifiesta también a la larga en problemas gastrointestinales, pigmentación cutánea, problemas renales, pérdida del cabello. También está asociado a la aparición de tumores cancerosos en humanos. En el medio ambiente ocasiona, por supuesto, envenenamiento y muerte de las especies. Puede alterar el material genético de los peces. El cadmio es otro mineral, otro metal, que puede ser extraído de la roca durante los procesos mineros. El cadmio, pues nada más se le atribuye hipertensión, arteriosclerosis, daño en riñones, huesos, hígado, cerebro. Se ha identificado también como un posible carcinógeno, aumenta la velocidad de sedimentación de los glóbulos en nuestra sangre, y eso es debido a algunas alteraciones renales, por ejemplo, disminuye los anticuerpos, es decir, ataca nuestro sistema inmunológico y causa anemia. Perdón. El plomo es otro metal que también puede quedar libre durante la explotación minera. El plomo puede ocasionar dolor en músculos, dolor de cabeza, cansancio, falta de memoria, irritabilidad, mal humor, retraso en el aprendizaje, afecta el sistema nervioso, afecta también los riñones. ¿Ven? Los riñones son bien afectados por todos. El sistema inmunológico, cardiovascular, reproductivo, ocasiona anemia y abortos espontáneos. Como vemos, todos los llamados metales pesados, en este caso arsénico, cadmio y plomo, son realmente de efectos desastrosos para la salud y, por supuesto, para el medio ambiente, porque así como afectan a los humanos, pues también afectan al resto de especies que viven en los ríos o en los lagos, o en el suelo incluso. Lo que les comenté anteriormente acerca de la explotación minera se puede asociar más a una explotación un poco más industrializada, en donde hay más dinero para agarrar la roca, ir a escarbar el suelo, sacar roca, poner cianuro, etc. Pero también existe el problema de la minería artesanal. La minería artesanal se da cuando las personas que viven en alguna zona tienen escombreras, por ejemplo, y van a esas escombreras a rascar lo último que quedó de oro y plata. Para ello utilizan otro químico, ya no el cianuro, sino el mercurio. El mercurio tiene la capacidad de amalgamar, es decir, de formar una mezcla física con el oro, y así se extrae de la escombrera. Luego esto se tiene que calentar para separar nuevamente al oro del mercurio. Bien, pero ¿y qué pasa el mercurio? Bueno, el mercurio no es ninguna buena persona, porque el mercurio es la sustancia inorgánica más tóxica que existe. El mercurio, cuando se inhalan sus vapores, puede ser perjudicial para el sistema nervioso e inmunitario. Su exposición prolongada ocasiona trastornos neurológicos y del comportamiento de las personas. Puede ser que las personas se vuelvan irritables, nerviosas, ansiosas. Ocasiona daños al aparato digestivo, los pulmones y otra vez a los riñones. El problema grave del mercurio es que se acumula en las fuentes de agua y sufre lo que se conoce como biomagnificación. Esto significa que las especies más pequeñas consumen plantas que contienen mercurio, porque llegó ahí el mercurio y las plantas lo absorbieron. Luego las especies pequeñas lo comen, pero viene otra especie que es un poco más grande y se come, por ejemplo, al krill, ¿verdad? Que es los primeros en la cadena alimenticia. Luego viene esta especie y esta acumula
todo el mercurio que tenía cada uno de estas especies. Luego vienen otros más grandes, las truchas puede ser, y se comen a estos otros peces que ya tenían este mercurio, y como estos no se comen uno, sino que se comen varios, están acumulando más y más mercurio, las especies más grandes comen especies más pequeñas, y así sucesivamente se va biomagnificando en la cadena alimenticia, y cuando llega a nosotros, pues ya llega bien concentrado en mercurio, y ocasiona pues los problemas de salud graves que ya les he comentado. Bien, después de esto, solo revisando un poco en la ley, encontramos que todas estas sustancias mencionadas, el cianuro, incluso los cianatos y tiocianatos también pueden caber dentro de este término. El plomo, el mercurio, el cadmio, son sustancias contaminantes, ya que se incorporan a nuestra atmósfera, a nuestra agua, a nuestro suelo y ocasionan riesgos, efectos graves en la salud y nuestro medio ambiente. Y todo esto, pues a la larga lo que afecta es el desarrollo sostenible, porque es verdad que nosotros tenemos derecho a vivir del ambiente y de los recursos que hay ahí, pero también tenemos que recordar que no somos los únicos seres, sino que en el futuro también habrá otras personas que también tienen los mismos derechos que nosotros de encontrar un medio ambiente limpio y sano. Bien, es todo lo que tengo para ustedes ahora. Gracias. Para efectos de preguntas, están los estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Química. Ellos tienen papelitos. Si usted tiene alguna pregunta, por favor pida su papelito, escriba su pregunta y el nombre del ponente a quien usted la va a dirigir, y al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Las exportaciones de algunas materias primas para satisfacer los mercados en el norte industrializado han producido daños locales, como la contaminación con mercurio en la minería del oro y con dióxido de azufre en la del cobre. Esto lo dice el Papa Francisco en Laudato Si. Quiero dejar con ustedes al maestro Rafael Cartagena, licenciado en Comunicación Social y doctor en Ciencias Sociales. Él es docente e investigador de la Maestría en Desarrollo Territorial del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA. Tiene 20 años de experiencia como investigador social de problemáticas ambientales. Entre los temas que ha trabajado se encuentran los conflictos socioambientales y la relación entre modelos de desarrollo y degradación ambiental. Dejo con ustedes al doctor Rafael Cartagena con las implicaciones medioambientales de la minería metálica, una mirada desde las ciencias sociales. Muchas gracias. Me alegra ver aquí a tanto público de la universidad y de fuera de la universidad. Entiendo que estamos sobre todo acá entre ingenieros, ¿verdad? Sé que hay de otras profesiones también, pero digamos me voy a tomar el tiempo de explicar algunas cosas, porque a veces los de ciencias sociales y los sociólogos nos dicen que hablamos muy enredados con conceptos muy oscuros, y la gente de ingeniería es gente bien práctica. Se me pidió hablar de las implicaciones sociales de la minería metálica. Yo quise dejar el término implicaciones ambientales, ¿verdad? Al final lo omití, pero era un poco implicaciones ambientales, una mirada desde las ciencias sociales, porque creo que lo ambiental tiene lo ambiental no se refiere solamente a esa cuestión, digamos, biofísica, química, biológica, sino que tiene esa dimensión social. Pensemos también en lo ambiental como esa vinculación entre el mundo social y el mundo natural, ¿verdad? Las ciencias sociales, así como para introducir, tenemos una mirada, digamos, sobre la realidad. La realidad que vivimos, y podemos tener también una mirada sobre esta realidad más técnica, más natural, más biológica, más biofísica, y aquí he puesto, digamos, algunas de las preguntas que nos hacemos típicamente desde las ciencias sociales con respecto a estos temas ambientales.
Por ejemplo, la primera pregunta aborda el tema de la desigualdad. Aplicado a este campo, podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿cuáles grupos sociales reciben los beneficios de explotar la naturaleza? Y quiénes, en cambio, van a cargar con los riesgos y los daños de esto, ¿verdad? Otro tema en el que nos metemos los científicos sociales es este del desarrollo. Bueno, ¿qué relación existe entre modelos de desarrollo y los conflictos ambientales de una sociedad? Allí ya vamos entrando al tema de la conflictividad que voy a abordar más adelante. Y podemos tener incluso una mirada más amplia, digamos, cuestionando nuestros modelos y paradigmas de relacionamiento con la naturaleza, ¿verdad? ¿Qué valores están orientando o están dominando en la relación que tenemos con la naturaleza? Distinto será de una sociedad, digamos, comunidades indígenas, pasa a ser distinto a una sociedad agraria, digamos, o a una sociedad de consumo como la nuestra. Quiero abordar estos temas, bueno, rápidamente hablar una breve historia de la oposición a la minería metálica en El Salvador y para respondernos por qué, digamos, resulta tan controversial y conflictiva la minería. Abordaré el tema de los medios, la relación entre medios de vida y ecosistemas, el tema de la justicia ambiental y finalmente algunas reflexiones sobre la conflictividad social alrededor de los proyectos mineros. Bueno, tal vez se enteraron de esta marcha el 9 de marzo pasado, ¿verdad? Donde se hizo la presentación ante la Asamblea Legislativa, digamos, del proyecto que pide la prohibición de la minería metálica. Aquí podemos ver a las altas autoridades de la Iglesia Católica con algunos personajes muy reconocidos aquí en la UCA. Y bueno, otra vez con esto, otra vez, digamos, se volvió a destapar la olla de este tema y se está opinando y se está criticando y se está preguntando por qué esto, por qué lo otro. Y pareciera a veces que el debate surgió en este momento, pero en realidad en El Salvador estamos debatiendo este tema de la minería desde hace unos 12 años, ¿verdad? En la década, para aquí les hago una cronología breve, en la década de los 90, con la reactivación económica del país, después, digamos, del conflicto, ¿verdad? Hay un nuevo interés en explorar el potencial de algunos minerales, se hace una nueva ley de minería en el año 96, empieza esta actividad de las empresas y allá por el 2005 la empresa Pacific Rim en Cabañas presenta el estudio de impacto ambiental de su proyecto y este estudio de impacto ambiental pues fue sometido a escrutinio, fue analizado, las organizaciones sociales respondieron a este reto, incluso buscando apoyo de expertos internacionales y alrededor de esto se fue generando esa oposición y también en las comunidades, ¿verdad? Sobre todo donde estaban estos proyectos de exploración. De ahí, ¿qué sucede? Otros sectores se van pronunciando. En el año 2007 ya tenemos un pronunciamiento de los obispos católicos del país, es decir, la posición de la Iglesia no es de ahora, ya en el 2007 había un pronunciamiento contra la minería de oro y de plata, ¿verdad? El Ministerio de Ambiente toma una serie de medidas como suspender el permiso de la mina San Sebastián, poner en pausa el proyecto de la mina de Pacific Rim en Cabañas y Pacific Rim empieza a presionar, amenaza con su demanda, lo cual al final concretó, ¿verdad? Tenemos los asesinatos de activistas en el municipio de San Isidro en Cabañas, ¿verdad? Y bueno, de las últimas noticias, el año pasado, El Salvador gana la demanda a Pacific Rim, ¿verdad? Bueno, obviamente la minería ese entonces ha sido un tema controversial aquí en el país, pero no solo aquí, en todas partes del mundo, ¿verdad? Y vamos a explorar un poco las razones de esto.
Una primera razón es que todos tenemos más o menos conciencia, digamos, de la importancia que tienen los ecosistemas, la naturaleza para nuestra vida, ¿verdad? En la jerga como más técnica se suele hablar de servicios ecosistémicos y los científicos han encontrado 3 grupos de servicios ecosistémicos. Yo los he clasificado en 3 para fines didácticos. Uno, los bienes tangibles, los beneficios más evidentes, porque los podemos apreciar, los podemos tocar, lo que podemos obtener de la naturaleza, el agua, los alimentos, en el campo la gente que depende de la leña, ¿verdad?, para tener energía, plantas medicinales, todo eso. Obviamente también los minerales, el petróleo y todo eso, ¿verdad? Luego la naturaleza también nos da ciertos beneficios que podríamos llamar culturales. Nos recreamos, nos sentimos bien, sirven de inspiración estética, pero también de inspiración espiritual. Hay comunidades que tienen su historia vinculada a cierto paisaje, por ejemplo, un bosque, ¿verdad? Y las comunidades indígenas tienen un fuerte sentido religioso. Y luego hay otros, digamos, servicios también, digamos, como que pasan más desapercibidos, pero que están ahí presentes y que sabemos que nuestra vida, digamos, nuestra calidad de vida, la calidad del ambiente depende de que estos ecosistemas estén desarrollando estos procesos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nos posicionamos nosotros ante eso? Bueno, desde aquí, desde la ciudad, ¿verdad?, como que nos sentimos un poco distante de aquello. El agua no llega porque abrimos un chorro, encendemos un switch, tenemos electricidad, tenemos luz, ¿verdad? No tenemos necesidad de ir a buscar el agua, de ir a buscar leña o de cultivar nosotros mismos, pero la gente en el campo que vive más directamente esta realidad tiene otra apreciación de esto, ¿verdad? Más directa, más vivencial, digamos. Bueno, conociendo esto, ¿verdad?, esta vinculación nuestra con la naturaleza, se nos presenta la minería. Y entonces, todos nosotros, pero la población que vive más directamente los recursos naturales en el campo, nos hacemos ciertas preguntas. Bueno, ¿esto trae beneficios? ¿Qué peligros trae? ¿Me va a afectar? ¿Me va a dañar? ¿Verdad? Y algo muy importante es que todos tenemos ciertas nociones de justicia social. Y entonces, ya aplicado esto, empezamos a hablar ya, digamos, de justicia ambiental, ¿verdad? Bueno, ¿de qué estamos hablando? Digamos que la minería tiene beneficios y es necesaria para un modo de vista, digamos, moderno, por decirlo así. Sí, eso es una realidad y eso es lo que más insisten las empresas mineras. Nos quieren dar el mensaje: miren, esta actividad es imprescindible, ¿verdad? Usted quiere vivir con las comodidades que tiene, bueno, tiene que aceptar la minería, nos dicen, porque tiene aplicaciones industriales, está en los bienes de consumo final. Y bueno, algo ahí a hablar sobre la joyería, sobre la minería de oro y plata, es que la verdad es que esto, aunque tiene aplicaciones industriales, 2/3 partes del oro que se extrae en el mundo es para joyería, ni siquiera es, digamos, porque tenga una utilidad más práctica. Bueno, y nos dicen también, hay una serie de beneficios económicos. Aquí, como estamos hablando de esta perspectiva de las desigualdades, de justicia ambiental, bueno, hay que preguntarse, ¿beneficios para quién? ¿Por cuánto tiempo? ¿Verdad? Sabemos que las ganancias son privadas, pero nos dicen, miren, pero les vamos a dejar algunos salarios, les vamos a dejar empleos, remuneraciones. Ok, va, muy interesante. Vaya, el tema, digamos, pero para tener la mirada completa tendremos que irnos a estos riesgos y daños. Y es aquí, digamos, donde empieza el verdadero debate, ¿verdad? Ya nos explicaban, ¿verdad? Todo el proceso minero implica una serie de procesos químicos
que implican riesgos que se materializan en daños para los ecosistemas y por lo tanto los medios de vida de todos nosotros, pero sobre todo para estas poblaciones rurales que dependen más directamente de los bienes ambientales que están ahí. Se afecta la calidad del hábitat y bueno, y hay otra serie de riesgos, digamos, más económicos, por ejemplo el de las finanzas públicas. Creo que les daré un ejemplo más adelante. Algunas de estas fuentes de riesgo: el elevado consumo de agua, ¿verdad? Esto lo proponía el proyecto El Dorado en su estudio de impacto ambiental, que ellos estarían usando una cantidad de agua que ya traducida en metros cúbicos son 900 metros cúbicos de agua por día, equivalente al consumo de 30 o 50 familias durante un mes. O sea, lo que ellos consumen en un día es lo que consumiría 30 o 50 familias en un mes, en condiciones como las que vemos acá abajo en la foto, ¿verdad? O sea, a eso le llamamos injusticia ambiental, ¿verdad? O sea, ¿quién está usando los recursos, verdad? ¿Quién se está llevando las ganancias y quién va a cubrir con el costo? Ya nos hablaban del drenaje ácido de minas. Así se ve el río San Sebastián, ¿verdad? Luego de un problema que no ha sido controlado y que para controlarse requeriría enormes cantidades de dinero que nadie se va a hacer cargo. Tendría que ser erogación para el Estado recuperar este río. Hay una contaminación gradual desapercibida. Por desapercibida quizás no encontré foto para esto. Pero eventualmente la gente aparece con enfermedades. ¿Y qué pasó aquí? Vamos a examinar qué pasó. Mira, resulta que había contaminación de arsénico en el agua, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿y de dónde viene? No sabemos, pero sospechamos que de estas causas, de las otras. Ok. Luego, una de las fuentes de riesgo más importantes es esta. Ya nos hablaban de los desechos. Bueno, los desechos, para albergar esos desechos se hacen depósitos como estos, los llamados pilas de cola. Esta es una pila de colas todavía en construcción, todavía no ha sido utilizada. Okay. Esto se llena con esos lodos que quedan después del trabajo de explotación minera, ¿verdad? Y son una fuente de riesgo. Esto es un caso que ocurrió en Hungría en el año 2010, se rompió el dique de una de estas pilas, ¿verdad? Afectando a al poblado cercano, ¿verdad? Esta es una lista muy pequeña de algunas cosas que pude compilar de este tipo de derrames, ¿verdad? Vean el primero y vean el último. Aquí tenemos como 20 años. Omay, Guyana, vertido más de 4 millones de metros cúbicos de desechos, ¿verdad? Que afectaron 80 kilómetros de río. O el último, quizás uno de los más grandes en la historia, que ocurrió creo que en septiembre, en octubre del año pasado en Brasil, ¿verdad? Esa contaminación tardó 2 semanas en llegar al mar, luego recorrer, y se veía en el mar todavía la contaminación, ¿verdad? Desde las ciencias sociales nos preguntamos sobre los temas de desigualdad, ¿verdad? Bueno, ¿quién carga? Las preguntas aquí, ¿quién carga con los costos? ¿Quién va a compensar esto? ¿Verdad? Los riesgos, ¿quiénes viven con los riesgos de esto? Y es distinto a como lo podemos ver aquí, a como lo va a ver un inversionista, digamos, allá en la bolsa de Toronto, donde están la mayoría de empresas mineras del mundo, o cómo lo va a vivir la gente que le va a tocar vivir con eso a la par, ¿verdad? El tema de quién compensaría las pérdidas en un caso de un accidente de estos, o en El Salvador, ¿qué nos dice la experiencia sobre quién paga los costos de descontaminación? Tenemos en los últimos años 3 casos donde el Ministerio de Ambiente, perdón, 2 casos, donde el Ministerio de Ambiente ha tenido que sacar dinero para resolver problemas de contaminación por agroquímicos. Está el tema de baterías récord en Opico, que no se ha podido tratar porque no está el dinero y porque no se ha podido cobrarle, digamos, a las empresas que causaron el problema. El tema de las
fábrica, la ex fábrica de baterías Récord y el plomo en San Juan Opico, ¿verdad? Bueno, como dice el dicho, se privatizan las ganancias, se socializan las pérdidas. Este es un caso, voy a apresurarme, un caso de derrame en España en el año 1998. Nada más les cuento allí, vean que hubo 4.600 hectáreas contaminadas. Es la primera vez que un gobierno decide expropiar por razones ambientales, porque para poder tratar esta tierra y para darle alguna solución económica a esta gente, ¿verdad? Tuvieron que hacer la expropiación de 3.800 hectáreas. Toda la descontaminación, todo esto, la recuperación, se requirieron más de 300 millones de euros. La Junta de Andalucía quiso recuperar como 90 millones de euros de esto y perdió la demanda. No lo pudo recuperar, ¿verdad? ¿Quiénes estaban involucrados? Una empresa sueca, ¿verdad? Suecia, cualquiera diría, uno de los países más avanzados en legislación ambiental, social y todo eso. Bueno, nos dicen un poco el mensaje, no, miren, pero eso no va a ocurrir aquí. Aquí ya entramos en esas discusiones, digamos, más técnicas y hasta filosóficas sobre el riesgo, ¿verdad? ¿Cómo nos asumimos frente al riesgo? Hay un libro que lleva por título ese, El impacto de lo altamente improbable, ¿verdad? Ajá, son cosas que decimos, no, esto no va a pasar, es raro que pasa, son 3.500 pilas de colas mineras en el mundo y hay accidentes de a 20 por década, la probabilidad es muy pequeña, sí, ajá, pero ocurren y hay condiciones que favorecen que eso ocurra, por ejemplo, la falta de institucionalidad típica de nuestros países, ¿verdad? Frente a ello, se plantea esto, el principio de precaución o del arrepentimiento mínimo, ¿verdad? Reduzcamos, evitemos hacer aquello que nos lleva a efectos irreversibles. Bueno, obviamente, dado este contexto, o sea, ya no nos extraña que la minería resulte tan conflictiva aquí y en todo el mundo, ¿verdad? Me dicen cuánto tiempo tengo tiempo. Está muy bien. Este es un mural en Sinquera Cabañas que hace poco desarrolló una consulta popular, digamos, para declarar su municipio libre de minería, ¿verdad? Quisiera hablar un poco sobre la dinámica de estos conflictos. Bueno, hay un proyecto que se llama Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina que registra 229 proyectos mineros que son objeto de conflicto en toda América Latina. El registro para Centroamérica nos habla de 6 casos en Guatemala, 2 en El Salvador, 4 en Honduras, 5 en Nicaragua. En todos estos países tenemos conflictos incluso con saldo de vidas, de muertes, ¿no? Una reflexión rápida sobre cómo se desarrollan estos conflictos. Bueno, algo importante tomar en cuenta es ese contexto local, la historia de ese territorio, de esa comunidad, qué es lo que ha habido ahí, ¿verdad? Porque a ese territorio con historia llega un proyecto minero con sus propuestas, ¿verdad? Y estas empresas llegan con una serie de prácticas que, dinamizan, generan este conflicto. Les decía la historia previa. Digamos, América Latina se caracteriza por una historia de autoritarismo que se vive muchas veces de forma más cruda en las zonas rurales, porque en las zonas rurales está ausente el Estado, entonces las autoridades están, digamos, más vinculadas con élites de poder, terratenientes, por ejemplo. Tenemos este fenómeno que llama el clientelismo, es decir, la gente sigue a un líder, a un alcalde, por ejemplo, a cambio no de proyectos sociales, sino de soluciones, digamos, como en una serie de intercambio, dame votos y me das tus votos,
yo te construyo un puente, te voy a dar tantos quintales de abono, todo esto, ¿no? Tenemos también países con esta historia de conflictos, de luchas sociales, el caso de El Salvador, nosotros lo sabemos, y tenemos territorios donde hay identidad territorial. La gente tiene un arraigo a su territorio, tiene una identificación con su historia, con su gente, con su comunidad, ¿verdad? Y entonces llegan las empresas mineras con estos proyectos, ¿verdad? Y obviamente se va a generar controversia. ¿Y qué sucede? Digamos, la controversia por el tema de la minería comienza a mezclarse con otros conflictos previamente existentes o con la memoria de conflictos anteriores, ¿verdad? Eso ha pasado, por ejemplo, en Cabañas, ¿verdad? ¿Cómo sucede esto? Bueno, primero, las comunidades, digamos, tienen sus actores sociales, institucionales, económicos. Entonces, podemos decir que llega una empresa a este territorio y afecta las relaciones sociales existentes, afecta el quién es quién, afecta el quién tiene legitimidad, el quién tiene prestigio, el quién accede a recursos, digamos, afecta a ese entramado de intereses que hay. Estos son unas figuritas que tomé que se usan para ilustrar el tema de la gravedad, cómo una masa deforma el espacio-tiempo, ¿no? Bueno, parecido es esto, ¿no? Llega una minería con su peso, digámoslo así, económico, ¿verdad? Y entonces modifica ese entorno local, ¿verdad? Ellos generalmente llegan y lo primero que van a hacer es buscar aliados influyentes. Van a buscar acercarse a los sacerdotes, a los directores de escuela, ¿verdad? Que se lleva el capitán del equipo de fútbol, a los alcaldes, por supuesto, a los jefes de policía, ¿verdad? Y bueno, y no se ponen a considerar si la población tiene una historia de conflicto o de resentimiento con estas autoridades, debido a todo eso, del caciquismo, de la historia autoritaria, de corrupción en nuestros países, ¿verdad? Desarrollan estos proyectos de relaciones comunitarias o de responsabilidad social, como lo llaman, buscando una base de apoyo social, ¿verdad? Que celebran cumpleaños en las escuelas, que pintan la alcaldía, que le financian al alcalde cosas, ¿verdad? Y bueno, y alimentan estas expectativas de desarrollo. Ellos no dicen solamente vamos a generar empleos. Les gusta usar esta palabra mágica, desarrollo, que digo yo es una palabra tóxica, porque usted lanza el desarrollo, lo lanza al debate en una comunidad excluida, pobre, empieza a generar usted expectativas, hay gente, empieza a hacerse ilusiones de hacer mucho dinero, ¿verdad? Pero claro, esto no cae en un vacío. Toda esta información de los riesgos de la minería ahora está disponible. Mucha de la oposición, por ejemplo, que se dio en Cabañas y Chalatenango a la minería desde el año 2005, tiene que ver porque, digamos, las organizaciones locales, comunales de ahí, se pusieron en contacto con otras organizaciones de Guatemala y de Honduras que ya vivían esta realidad. La gente se informó, tiene acceso, ahora más con los medios de comunicación ahora. Entonces, claro, te traen este ofrecimiento, entonces hay otras informaciones que contradicen esto y vamos a empezar a tener controversia. Esto es una foto de algo que publicó Pacific Rim allá por el año 2006. Vean lo que dice abajo. La palabra clave es participar, que todos seamos socios para el desarrollo. Pacific Rim la invita a participar en el desarrollo. Como les digo, estos ofrecimientos en estas comunidades pues polarizan, ¿verdad? Dividen. Con nuestra historia centroamericana de represión, de violencia, de abuso de los derechos humanos, de autoritarismo militar, ¿verdad?
la controversia generada por la minería en el espacio local, territorial, como les decía, se viene mezclando con otras cuestiones. ¿A quiénes buscó la minera como aliados? ¿Qué historia tenían esos aliados? ¿Verdad? Fueron jefes militares, fueron autoridades que abusaron de la población, ¿verdad? Todavía recurren a ese tipo de prácticas violentas. Entonces, por ejemplo, Amnistía Internacional publicó ese estudio sobre las implicaciones de la minería para los derechos humanos en Guatemala, debido a la generación de estos escenarios de represión, de violencia. Honduras, un informe de este año lo llama el lugar más peligroso del mundo para defender el planeta, ¿verdad? Y en El Salvador hemos también tenemos nuestra, digamos, dosis de víctimas. Las 4 personas de San Isidro, del municipio de San Isidro de Cabañas, ¿verdad? Activistas contra la minería que fueron asesinados. Se debate que quién los asesinó, que si fue por la minería o que fue por otra cosa. Miren, la minería llegó a polarizar tanto esa comunidad que revivió, o sea, se mezcló quizás con otras cosas, con otros conflictos. O sea, es como agregarle más fósforos a gasolina a una situación de heridas que ya existían en la comunidad, ¿verdad? Marcelo Rivera, por ejemplo, a mí me llama la atención, tengo una hipótesis particular sobre el asesinato de Marcelo. Marcelo lo desaparecen un año después, exactamente un año después de que Pacific Rim dejó cesantes a sus últimos empleados en Cabañas. No los últimos, pero la gran mayoría. Entonces yo siempre me he preguntado, ¿será uno de estos ex empleados de la minera, luego de un año de haber sido cesado, de que le quitaron su empleo quizás, ¿verdad? Bueno, esto como para resumir las implicaciones de la minería metálica. Les he hablado mucho de esto, del incremento de los riesgos ambientales para los medios de vida de la población local, la división o el conflicto en las comunidades. No les abordé mucho esto de los costos para el Estado, pero les ponía el ejemplo, digamos, de la descontaminación que ha tenido que hacer el mar por su propia cuenta, digamos, sin que haya habido, sin que se haya asumido responsabilidad de parte de las empresas. Y este tema que ya no lo abordé, pero sería bueno que tuviéramos economistas aquí también, que los economistas vinieran a abordar estos temas, ¿verdad? ¿Qué tan real es la contribución al empleo? Yo considero que, digamos, por todo este riesgo, digamos, por lo que se ofrece, que es 10 años la vida útil de una mina, claro, le dicen, no, pero hay oportunidad de más exploraciones y entonces vamos a abrir otra mina o la mina va a seguir creciendo. Ajá, dice uno, ¿y eso es buena noticia o mala noticia? ¿Verdad? Una mina más grande, ¿verdad? Bueno, eso era todo y ahí tienen mi correo por si quieren la presentación o alguna de la bibliografía usada. Muchas gracias. Recordarles que si quieren hacer preguntas, están los estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Química, quienes andan los papelitos para que usted pueda escribir su pregunta y al final tendremos un espacio para preguntas y respuestas. El Papa Francisco en Laudato Si dice: la deuda externa de los países pobres se ha convertido en un instrumento de control, pero no ocurre lo mismo con la deuda ecológica. De diversas maneras, los pueblos en vías de desarrollo, donde se encuentran las más importantes reservas de la biosfera, siguen alimentando el desarrollo de los países más ricos a costa de su presente y de su futuro. La tierra de los pobres del sur es rica y poco contaminada, pero el acceso a la propiedad de los bienes y recursos para satisfacer sus necesidades vitales les está vedado por un sistema de relaciones comerciales y de propiedad estructuralmente perverso. Quiero dejar con ustedes al maestro Andrés McKinley, la verdad sobre Oceana Gold y la minería responsable. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Como bien planteó el doctor Cartagena, las comunidades
más amenazada por la minería metálica en El Salvador. Llevan casi 12 años de estar luchando contra la minería metálica, buscando cerrar la puerta en este país a esa industria. En ese largo camino han estado acompañados por la Iglesia Católica, por la UCA, por movimientos ambientalistas, por los procuradores de derechos humanos, por exministros de medio ambiente y otros personajes y otros sectores de la sociedad. En este momento sentimos, olemos un poco la victoria. Sentimos que estamos más cerca que en ningún otro momento en nuestra larga, dura lucha contra esta industria. La Iglesia Católica junto con la UCA, Cáritas, Justicia y Paz presentó nuestra propuesta, presentamos nuestra propuesta de ley para la prohibición de la minería metálica en El Salvador. Esa propuesta está en manos de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, siendo debatido ahora. Y sentimos que hay buena correlación, hay buena posibilidad de lograr la victoria. No está garantizado, pero hay esperanza. OceanaGold, que ha sido, digamos, históricamente el punto de la lanza de la minería metálica en El Salvador, reconociendo que no ha tenido el impacto deseado, tanta campaña desde hace una década, tanta campaña mentirosa, engañosa, manipuladora, amenazante, incluyendo las demandas en contra de este país por 250 millones de dólares, ¿verdad? Siente de repente que está perdiendo control de la situación y está en pánico. Está en una nueva ofensiva. Antes se llamaba la minería verde, ¿verdad? Una campaña allí por 2006, 2007, planteando que hay una nueva tecnología en la minería que permite hacerla sin dañar al medio ambiente. Fracasó, no pegó con la población. Hoy en día hablan de la minería responsable o minería moderno, con el mismo objetivo, ¿verdad?, de ganar mentes y corazones a favor de esta industria. Entonces, hoy en la mañana yo quisiera analizar un poco las grandes mentiras, 5 grandes mentiras que andan contando hoy en día OceanaGold para ganar corazones y mentes y cambiar la correlación de fuerza en contra de la minería a una correlación favorable a la minería. Yo creo que es importante analizar estas mentiras, estos mitos que viene planteando para conocer la realidad, la verdad sobre la minería metálica, conocer la verdad sobre la minería responsable, como lo llama OceanaGold, y conocer la verdad sobre OceanaGold mismo. La primera mentira que andan contando es que El Salvador tiene un medio ambiente sano, fuerte, capaz de resistir el impacto negativo de la minería metálica y que hay una institucionalidad adecuada para garantizar la defensa del medio ambiente en El Salvador. Este es el pronunciamiento de la representante de OceanaGold del 14 de marzo. En El Salvador hay un buen recurso ambiental y se tienen cuidados ambientales para ejercer la minería. La verdad es que El Salvador tiene un medio ambiente muy deteriorado y muy vulnerable.
Según las Naciones Unidas, El Salvador tiene el medio ambiente más deteriorado en el hemisferio occidental después de Haití. Sabemos que también que somos el país más deforestado en América Central. Solo tenemos 3% de nuestro bosque natural. Solo 13% de El Salvador está cubierto con bosque. Comparemos eso con Costa Rica, por ejemplo, que tiene 50% de su territorio cubierto con bosque. Según las Naciones Unidas, en 2010 El Salvador fue el país más vulnerable en el mundo, número 1 en el mundo frente al cambio climático y frente a desastres naturales. Hoy en día, por los esfuerzos del Ministerio de Recursos Naturales, hemos avanzado un poco, pero siempre estamos entre los 10 países más vulnerables frente al cambio climático en el mundo. Sabemos que tenemos una crisis de agua en El Salvador. Lo sabemos porque vemos las grandes protestas todos los días de comunidades en el campo, en la ciudad, que no tienen agua. Algunos llevan más de un año sin agua. Estamos en crisis con respecto al agua. Según CEPAL, según el Tribunal Latinoamericano del Agua, estamos acercando a una situación de estrés hídrico. Estrés hídrico es cuando ya no existe suficiente agua en el país para sostener la vida humana. Y ahí vamos nosotros y nosotras hacia esta situación. La Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos sacó un estudio el año pasado planteando que este país, si seguimos en el mismo camino en términos del agua, el uso del recurso hídrico, tenemos aproximadamente 80 años de sostenibilidad de la vida humana aquí. Suena muy dramático, pero la situación con el agua en El Salvador es dramática. Podemos comparar la situación de El Salvador, por ejemplo, con la situación de otros países en Mesoamérica, ¿verdad? Belice, por ejemplo, tiene casi 65,000 metros cúbicos de agua por persona por año disponible para el uso humano, comparado con lo de El Salvador, que se plantea con una disponibilidad de 3,000 metros cúbicos por persona. Y muchos analistas plantean que es mucho menos realmente, más cercano al límite de 1,700 metros cúbicos por persona. Panamá con 52,000 metros cúbicos por persona, El Salvador con 3. Nicaragua con 38,000 metros cúbicos, El Salvador con 3. Entonces es claro que estamos en una situación de crisis del medio ambiente en general, especialmente del agua, fuente de vida, ¿ya? La segunda gran mentira de OceanaGold es que avances en la tecnología en los últimos años permiten hacer minería sin dañar al medio ambiente con un factor de riesgo de casi 0. Es decir, hay un desarrollo tecnológico en la industria minera que permite hacer la minería casi con 0 riesgo. Esa es la promesa de OceanaGold, que igual que lo anterior se hizo hace unos días en una entrevista de televisión. ¿Cuál es la realidad? La verdad es que no hay ninguna nueva tecnología que evite daños al medio ambiente. Hay nuevos elementos en la tecnología minera, pero son avances que permiten a la minería explotar los depósitos cada día de menos calidad
de menor concentración en el planeta, en nuestro mundo, ¿verdad? Hay tecnología que permite, por ejemplo, a una empresa minera de manera económicamente factible venir a un país como El Salvador, ¿ya? Y explotar oro en un nivel de concentración tan bajo que implica sacar 6 gramos de oro por tonelada de roca. Es decir, tiene que procesar unos 20 toneladas de roca para sacar un anillo de oro. Esos son los nuevos elementos en la tecnología y por eso de repente estamos inundados con empresas mineras queriendo explotar los minerales de acá. El precio del oro está muy alto, la tecnología permite minar las bajas concentraciones que tenemos en este país, entonces es económicamente rentable para las empresas, pero es súper dañino al medio ambiente. Para dar un ejemplo, solo voy a usar un caso. Hay miles que podríamos hablar. No tengo tiempo, no me han dado tiempo para hablar de todos los casos de daño ambiental que ha generado la minería en la última década. OceanaGold dice en los últimos años hay grandes avances en la tecnología que permite hacer minería con 0 riesgo. Solo uso un ejemplo y lo mencionó el doctor Cartagena. Hace poco más de un año, en el sureste de Brasil, se rompió un dique de cola. El doctor nos mostró una imagen de un dique de cola, una laguna de cola en construcción. Se rompió el muro que contiene todo esa sustancia que se queda después de sacar el oro de la roca, ¿verdad? Queda una sustancia como arena, como lodo, contaminado con cianuro, contaminado con otros elementos tóxicos, contaminado con metales pesados, etcétera, etcétera. Es lo que queda, lo llamamos la cola de la minería. Se rompió el dique y mandó una corriente de lodo con 50 millones de toneladas de lodo combinadas con desechos tóxicos, cianuro, etcétera, 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 al río Doce, uno de los ríos más importantes en Brasil. Enterró varias comunidades, mató 19 personas, eliminó la fuente principal de agua para 250,000 gente en la zona y fluyó por el río Doce. En el curso de 2 semanas fluyó 800 kilómetros hasta llegar al mar Atlántico, destruyendo las formas tradicionales de vida de 1.6 millones de gente. ¿Sí? Ese es el tipo de riesgo que es de todos los días. Le podría dar un listado aquí, si tuviera varias horas de un montón de otros casos de accidentes graves en minas, etcétera, etcétera. Aún en Estados Unidos, donde uno se supone, ¿verdad?, que hay una institucionalidad adecuada para vigilar y regular esta industria. Según datos del gobierno norteamericano, la minería contamina 27,000 millones de galones de agua dulce cada año. Para la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la industria minera es la fuente principal, número 1, de contaminación de las fuentes de agua en ese país. Para limpiar esos ríos costaría 67,000 millones de dólares
todos los años, o sea, por año, todos los años, hasta la eternidad. Eso cuando pensamos en el caso del Salvador, obviamente sería imposible. Ni hemos podido recuperar el río Azulhuate, no, ¿cómo se llama? O el río San Sebastián en la Unión, ¿ya? Entonces, es una situación grave. La tercera mentira de OceanaGold que van repitiendo. OceanaGold es una empresa responsable que practica la minería responsable. Le cuento que hace 6 meses nosotros de la UCA junto con ADES, una organización comunal de cabañas, hicimos un debate frontal con OceanaGold. Y cuando OceanaGold terminó su intervención, el Señor tanto me llamó la atención. Él terminó su intervención diciendo, en El Salvador la cuestión no es si va a haber o no va a haber minería. La única cuestión es quién la va a hacer. Me dejó pensando, qué arrogancia, ¿verdad? Como que este pueblo no tiene derecho de decidir sobre este tema. Y claro, ellos se presentan como los mejores, los más responsables y las que deben ser seleccionadas para hacer la minería en el país. Y han pasado, tal vez han visto en los periódicos últimamente, la propaganda de OceanaGold, ¿verdad? Hablando de lo que hacemos es la minería responsable. Me da risa porque nos da la impresión que la minería de ellos, de OceanaGold, se hace en un cuarto limpio, ordenado, lleno de computadores. La minería se hace en el campo, en la montaña, ¿ya? También tratan de darle impresión que se puede manejar sin peligro cianuro. Cianuro, un químico tan tóxico que en cantidades menores de un granito de arroz puede matar a un ser humano, ¿verdad? Entonces ellos andan hablando con comunidades humildes, a veces con bajos niveles de educación, tratando de convencer a esas comunidades que el cianuro no es una sustancia que debe preocuparlo, que lo hallamos en la remolacha, en la tinta de nuestro blue jeans, etcétera, etcétera, ¿verdad? El cianuro que usan en la minería es de concentraciones que sí ponen en peligro la vida humana, la vida acuática, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la verdad de este planteamiento de ser una empresa responsable? La verdad es que el comportamiento de OceanaGold, que antes se llamaba Pacific Rim, en El Salvador ha sido muy lejos de ser responsable. Hay que recordar que OceanaGold, en el tiempo que se llamaba Pacific Rim, nunca cumplió con los requisitos de la ley de minería de El Salvador para solicitar una licencia de explotación. OceanaGold o Pacific Rim en ese tiempo argumentaba de que el permiso de explorar automáticamente le daba el derecho de explotar. Eso fue su argumento. Entonces, en lugar de cumplir con los 3 requisitos, que es presentar un estudio de impacto ambiental adecuado, presentar un estudio técnico de factibilidad, presentar prueba de ser dueño de la tierra o tener el permiso de los dueños de la tierra donde uno quiere minar. No cumplieron con ninguno de esos 3 requisitos. En lugar de eso, seguían su insistencia de que tenían derecho automáticamente a la licencia de explotación, cuando la ley vigente de minería en El Salvador establece clarísimamente que son 2 procesos distintos
y que sí se requiere una licencia especial para explotar. En lugar de cumplir con los requisitos de la ley, Pacific Rim y Oceanic Gold generaron un ambiente de conflicto en Cabañas que terminó con el asesinato de 5 activistas. El doctor Cartagena habló de los 4 más reconocidos. Yo siempre hablo en términos de 5 activistas muertas, porque el caso de Dora Alicia Sorto, que fue emboscada en 2009, cuando ella estaba con 8 meses de embarazo. Los balazos que mataron a ella también mató a ese niño. Ella tenía en sus brazos un niño de 2 años. Tenía en sus brazos un niño de 2 años en el momento y fue baleada también el niño, pero sobrevivió. Entonces esa niña no nacida, a través de su mamá, también fue una activista antiminera. Y eso es de una empresa que se llama Responsable. En lugar de cumplir con los requisitos de la ley de minería, Pacific Rim, Oceanic Gold optaron demandarnos por $250 millones en un tribunal del Banco Mundial que se llama CIADI. Perdieron ese caso porque CIADI, el tribunal, terminó concluyendo de que no existía base legal para plantear ese juicio en contra de El Salvador. ¿Por qué? Porque nunca cumplió la empresa con los requisitos de la ley de minería de El Salvador. Y ahora, al perder el caso en CIADE,
Sabemos, como hemos dicho desde el inicio, que desde hace más de una década las comunidades afectadas por OceanaGold y Pacific Rim han estado oponiéndose, resistiendo, reclamando para medidas para cerrar la puerta a esta industria. No es ninguna relación armoniosa con la empresa. Y como mencioné también en algún momento, los sondeos de la UCA muestran que a nivel nacional casi 80% de la población que sería más amenazada por esta industria han planteado que este país no es un país adecuado para la minería metálica, y 77% de esa población plantea que se debe tomar medidas inmediatas para cerrar la puerta a esta industria. En el caso de las Filipinas hay una mina grande que empezó a construirse en el año 2000 y empezó a operar, a extraer oro y cobre en el año 2013, que está generando enorme conflicto de parte de las comunidades indígenas principalmente que viven en esa zona. En 2009, las poblaciones cercanas a la mina acusaron a OceanaGold de aplastar por bulldozer y quemar 187 viviendas para desplazar forzosamente a la población que estaba viviendo en o alrededor del sitio donde está la mina hoy en día. En 2011, la Procuradora de Derechos Humanos de las Filipinas
pidió al gobierno cancelar la licencia de trabajar, operar en las Filipinas por tanta violación a las poblaciones cercanas. En 2012, muy similar al caso que sufrimos aquí en El Salvador, le asesinaron 2 activistas antimineras en Dipidio, este lugar donde está ubicado esta mina. Se empieza a ver un patrón similar de actividad, de campaña, método entre Oceana Gold allá y Oceana Gold aquí. En febrero de este año, el gobierno de las Filipinas tomó la decisión, hizo una auditoría de todos los grandes proyectos mineros en el país y terminó cancelando los permisos de la mitad por violar las leyes de medio ambiente en las Filipinas. Por tanto contaminación que estaban generando y por tanta violación de los derechos humanos de las comunidades cercanas. En el caso de Nueva Zelanda, está otra mina de Oceana Gold. Esta es la mina Santa Marta. La gente que es pro minera, que quieren la minería, utilizan esta foto para mostrar la convivencia de la minería con la ciudad. Y yo me pregunto, ¿este es el tipo de convivencia que quisiéramos tener en El Salvador? Porque esa es la situación que tendríamos. Aquí en este país no hay lugares remotos, no hay lugares donde no hay población, ¿sí? Entonces estaríamos enfrentando esta situación similar a la mina Santa Marta. Esta mina empezó siendo una mina subterránea, igual al diseño de la mina que está planteando Oceana Gold para Cabañas. Empezó como subterránea y como sucede con frecuencia, terminó siendo una mina a cielo abierto. Y tiene ya muchos problemas. El año pasado sufrió la pared de esta mina, empezó a caer, mandando 2 millones de toneladas de roca, algunas tamaño de una casa, abajo, al fondo de esa mina, y amenazando obviamente las viviendas que están allá arriba. Y como era subterránea y hay túneles que corren debajo de la tierra, y por las vibraciones que generan las explosiones de dinamita para la mina y la vibración de la tierra por el equipo pesado, estamos empezando a ver hundimientos de tierra con todo y casa alrededor de esa mina. Y en Nueva Zelanda, la minería, lejos de ser una actividad que opera en armonía con las comunidades, como decía hace poquito, está generando mucho conflicto, ¿verdad? A nivel local, en la zona de Dipidio, en la provincia de Nueva Vizcaya, hay movimientos fuertes que ya están movilizando en contra de la minería. Les cuento que en 2 semanas vamos a traer a El Salvador el gobernador de Nueva Vizcaya para venir y hablarnos sobre su experiencia con la minería y sobre su experiencia con Oceana Gold. Vamos a hacer un foro el 28 de marzo y todos, por supuesto, están invitados. Vale, tengo 1 minuto, así que voy rápido con de las mentiras más burdas, más insultantes, ¿verdad? Esta insistencia
de OceanaGold a través de su propaganda, otra propaganda que ha salido en los periódicos de acá, tratando de darnos la impresión de que la Iglesia Católica está a favor de la minería metálica. Por favor, la verdad, ¿cuál es? La Iglesia Católica desde 2007 se ha pronunciado en contra de la minería metálica con su pronunciamiento "Cuidemos la casa de todos". En 2009, Monseñor José Luis Escobar, en una reunión con presidentes de los 3 poderes del Estado, pidió la prohibición de la minería metálica. Hace poco, el 6 de febrero, la Iglesia, junto con la UCA, Cáritas, Justicia y Paz, presentamos nuestra propuesta de ley de prohibición de la minería metálica en El Salvador. Y en el 9 de marzo, la Iglesia convocó una marcha para presionar a los diputados y diputadas en la Asamblea de actuar sobre nuestra propuesta de ley. Me informan que jalaron casi 6,000 gente para esta marcha. De las marchas, ustedes saben que 6,000 gente en una marcha en El Salvador es algo grande. Fue algo bello, ¿verdad? Muchos de nosotros estuvimos participando en una experiencia bellísima de solidaridad, de felicidad, de esperanza, no aquellas protestas de base de resentimiento y odio, una protesta a base de amor, pero exigencia, acompañando los reclamos desde hace más de una década de tantas comunidades sufriendo por esta industria. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo eso? Bueno, la conclusión mía es lo mismo que las ponencias anteriores, ¿verdad? El Salvador, por el deterioro enorme del medio ambiente, por la naturaleza destructiva de la industria minera y por el reclamo de más de 80% de esta población, tiene que tomar medidas para prohibir esta industria. Muchas gracias. Quiero dejar con ustedes al maestro Omar Serrano, el vicerrector de Proyección Social de la UCA desde el año 2011. Estudió licenciatura en Filosofía y maestría en Teología Latinoamericana. Del 2000 al 2005 fungió como director de Radio Progreso en Honduras. Desde 2001 al 2005 fue subdirector del Centro Social, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras. Desde el año 2008 es miembro de la Comisión Provincial de Apostolado Social de Centroamérica de la Compañía de Jesús y coordinador centroamericano de las Escuelas de Formación Política y Ciudadana de la Compañía de Jesús. ¿Cuáles son los esfuerzos de la UCA en torno a la minería metálica? Eso con el maestro Omar Serrano. Muchas gracias, Patricia. Buenas tardes, no se aflijan, yo sé que ya tienen hambre. No sé qué posición personal tienen ustedes cuando escuchan esto. Hay un libro, 3 publicaciones que tenemos el año pasado sobre minería, pero el último que se llama La amenaza de la minería metálica en un mundo con sed, se los recomiendo, no se puede uno quedar. ¿Cuál es la posición de ustedes? Pero de lo que yo quiero hablar en un ratito es ¿por qué la UCA se mete a estas cosas de la minería? ¿Han oído alguna otra universidad que ha dicho algo sobre la minería? ¿O sobre el salario mínimo? ¿O sobre las cosas que pasan en el país? ¿Por qué la UCA es la revoltosa, la que se anda metiendo en política? ¿Por qué lo hacemos? Y quiero decir, no voy a ocupar la presentación porque sé que tienen otro llamado más urgente.
En primer lugar, por la misma naturaleza de esta universidad. En el ADN de la UCA está, ¿cuál es el lema nuestro en la UCA? ¿Cuál es? ¿Alguien lo sabe? Aquí los estudiantes, Universidad para el Cambio Social. Y no quiere ser solo un lema. La UCA nace para ayudar a la transformación de este país. Una transformación positiva a través de la gente que más sufre. Miren, si preguntan en cualquier parte del mundo cuál es la finalidad, el fin de una universidad, les van a decir formar profesionales. Y adjetívenlo como quieran. Pues la UCA, la finalidad última de la UCA es ayudar a hacer de esta sociedad más solidaria, más humana, más según los ojos de Dios. O sea, el fin de la universidad es ayudar a transformar esta sociedad y esta realidad para que sea una sociedad más justa. Ese es el fin. ¿Formamos profesionales? Por supuesto. Pero la idea es que ustedes, cuando sean profesionales, sean agentes de cambio de esta sociedad. La idea es, ¿investigamos? Por supuesto que investigamos. Esto que hemos presentado es producto de investigación. La idea es que la investigación esté al servicio de la transformación. ¿Hacemos proyección social? Por supuesto. Entonces, lo propio de la universidad es ayudar a la transformación con 4 características. No queremos ayudar a transformar así por así, sino desde 4 características. La primera, lo propio de la UCA es ayudar al cambio estructural. No al cambio del fenómeno, de los síntomas, sino irnos a la raíz de los problemas, ¿verdad? Porque el cambio estructural, creemos nosotros, no solo creemos es así, condiciona la vida de muchísima gente, los cambios estructurales. Cuando ustedes tienen calentura, fiebre y se toman acetaminofén, se les va a calmar la fiebre, pero les va a volver si no curan la infección. Entonces, lo propio de la universidad, no digo que lo hagamos siempre, pero lo propio de la UCA es apuntar al cambio de las estructuras, de las raíces de donde brota el mal. Segunda característica, los lentes con los que intentamos ver es con los lentes de las personas que más sufren, de las víctimas, de los excluidos de este sistema, ¿verdad? No, es unos lentes que nos sirven para posicionarnos en la generación de conocimiento, en la investigación, en las acciones, ¿verdad? Somos parcialmente conscientes a favor de la gente que más sufre. No se vive la misma tormenta aquí en la UCA que en la Tutunichapa. O no se vive la misma tormenta en una colonia residencial de El Salvador que en el Bajo Lempa. Desde donde ustedes se ubiquen para analizar es distinto. La UCA se quiere ubicar, como decía el padre de Furía, desde la óptica de las grandes mayorías, desde la óptica de la gente que sufre. Segunda. Tercera característica. Nosotros queremos ayudar a transformar la realidad desde el modo específicamente universitario, no de cualquier modo. Habrá organizaciones políticas que lo hagan desde su naturaleza política, organizaciones más religiosas desde su naturaleza religiosa, pero nosotros desde la fundamentación científica y racional de nuestras propuestas. O sea, lo que estamos diciendo aquí no es producto de ideología, no es producto de un capricho, hemos tratado de fundamentarlo. Y finalmente, todo lo anterior, ¿de dónde sale? Que es la cuarta característica, es desde la inspiración cristiana. Esta universidad nace por la inspiración cristiana. La inspiración cristiana no es tanto andar diciendo del diente al labio que somos cristianos, sino impregnar lo que hacemos de los valores del Evangelio de Jesús, del valor de la justicia, de la solidaridad, que Dios está revelado principalmente en la historia y en los pobres. Eso es lo que tratamos de hacer, 4 características. Entonces, está en el ADN de la universidad trabajar por el cambio social. Una universidad para nosotros no puede vivir de espaldas a la realidad. Pueden haber universidades, y las hay, que dan clases, la misma clase se puede dar aquí o en China, o en Europa o en Estados Unidos.
descontextualizada, sin tomar en cuenta lo que pasa en la realidad, sin tomar en cuenta lo que vive, las condiciones del país, se puede hacer universidad así. Nosotros no, porque brotamos de esa inspiración y queremos ayudar a transformarla. Segundo lugar, segunda cosa que quiero decir, en la agenda de proyección social de la universidad tenemos 5 grandes áreas temáticas. ¿Qué es la agenda de proyección social? Son las áreas que consideramos que el país necesita transformación y que la UCA tiene potencialidades y capacidades para ayudar a esa transformación, humildemente, pero podemos ayudar. Son 5 áreas, busquen, creo que en la página de la universidad está, y dentro de poco va a salir una publicacioncita donde está la agenda de proyección social. La primera es lucha contra la pobreza, la segunda es lucha contra la desigualdad, que a menos gente le gusta hablar de eso. La tercera es colaborar en la construcción de una cultura de paz. La cuarta es colaborar en la sustentabilidad ambiental del país y la quinta en fortalecimiento del sistema político. En la cuarta de sustentabilidad ambiental, uno de los subtemas en los que queremos, podemos y deseamos aportar es en lo de la minería, lo que tenga que ver con agua y minería. Por lo tanto, pero si se fijan de las 4 características anteriores, el problema de la minería cumple con las 4. Lo que hemos presentado junto a Monseñor Escobar Aras y la Iglesia en general es una propuesta de ley. No queremos evitar la destrucción y la contaminación solo en San Isidro, Cabaña, ni solo en San Sebastián, La Unión. Queremos que el país esté libre de esta amenaza, es decir, un bien estructural, ¿verdad?, para todo el país. Y la tercera cosa que les quiero decir es que antes de ser cristianos somos humanos, ¿verdad? O sea, no se puede estar pasivo, no se puede estar callado ante una amenaza como esta. En los medios de comunicación ustedes pueden hacer colección de mentiras en estos días. Andrés decía algunas, pero hay se dicen barbaridades. Uno dice, ¿cómo puede ser? Lo de la suspensión del permiso de operación de Oceana Gold en Filipinas es cierto. Como dijo Andrés, la otra semana viene un funcionario de allá. Pero en un medio de comunicación, cuando se le cuestionó sobre esto, la encargada de Oceana Gold dijo, ¿en Filipinas? Porque yo pregunté, ¿y qué pasó en Filipinas? No, en Filipinas estamos operando normal, no hay ningún problema, todo está normal. O sea, oigan ustedes la campaña y parece que aquí va a ser el paraíso. Si queremos hacer el paraíso de Salvador, traigamos las mineras, porque reforestan, el agua la reciclan y en vez de quitarle agua a la comunidad se la dan, generan empleo, no hay destrucción, es una maravilla, ¿verdad? Entonces, y además el entrevistador decía, ¿y esos grupitos que andan oponiéndose a la minería? O sea, los grupitos son los que la defienden, para mí. El 80% de la población en nuestra encuesta dice que no está de acuerdo con la minería. Presentamos 30,000 firmas el 9 de marzo, ¿verdad? Somos un montón de organizaciones que estamos en esto, la iglesia está en esto. Entonces, ¿quiénes son los grupitos? Ahora, ¿qué opinión tiene más peso para los medios? Eso es distinto, ¿verdad? Así es que creo que la pregunta que nos haríamos es que sería extraño que la UCA no participara en esto. No tanto hacernos la pregunta, ¿por qué la UCA se mete eso? Como alguien anda diciendo por ahí, ¿verdad? Que somos mala influencia para la iglesia. Lo raro sería, creo yo, es que no nos metieran, porque es un tema que afecta a la gente y no podemos quedarnos callados ni pasivos ante una amenaza que va a afectar la vida de nosotros y de las futuras generaciones sobre todo. Y finalmente, y con esto sí me callo, miren, no saben qué alegría me da estar en esta cátedra. Ningún proyecto político, social, económico en este país es viable si no cuidamos el medio ambiente. Ahí se van a pelear por ver quién está en el gobierno, pero no van a tener que gobernar si seguimos así. Ningún proyecto sociopolítico económico es viable en este país si no, primero hay que revertir el daño medioambiental, ¿verdad?
si no nos encargamos de nuestro medio ambiente, no va a haber viabilidad. Miren cómo está Haití. Solo Haití está delante de nosotros en la degradación ambiental. Yo tuve la oportunidad de ver gente recogiendo agua de charcos en la capital, en Puerto Príncipe. Si no hacemos nada, Dios no quiera, y nosotros tampoco vamos a llegar a eso. Entonces, me da mucho gusto, de verdad, estar en esta cátedra, que entiendo va a ser la primera de muchas otras que vamos a tener, porque es una materia, aparte de ser de la Agenda de Protección Social, es un tema que urge en El Salvador tratarlo, y el medio ambiente no tiene color político. O sea, nos va a afectar a todos o nos va a beneficiar a todos. Así es que gracias al DIPCA por esta iniciativa y gracias a ustedes por aguantarnos tanto tiempo. Muchas gracias.